Bueno, vamos a continuar con la serie de estudios, Doctrina de la Iglesia, desde el número 4, ¿verdad? En los dos domingos pasados estuvimos hablando acerca de las ordenanzas de la Iglesia, lo que fue el bautismo en agua y la cena del Señor. ¿Cuántos se acuerdan? Entonces, hoy vamos a estar mirando el estudio número 4. El título es La Iglesia como cuerpo de Cristo. Esta mañana, Iglesia como cuerpo de Cristo, y vamos a leer nuestro texto central, ¿verdad?, de estos estudios. Es 1 Timoteo 3 versículo 15, por favor. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, el Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, el título de este estudio número 4 es La Iglesia como cuerpo de Cristo, y vamos a leer el texto bíblico de este título, Efesios capítulo 1, el texto principal, Efesios 1. Vamos a leer versículos 22 y 23 esta mañana. ¿Cuándo lo tienen? Déjame quitar esto aquí. Ahí está. Efesios 1, 22 y 23 dice: así sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Quiero hablar en primer lugar de la relación vital entre la cabeza y el cuerpo esta mañana. Pero sabemos que cuando Jesús resucitó, después de 50 días de manifestarse a muchos de sus discípulos, ¿verdad?, Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Sin embargo, aunque Él subió a los cielos, en la tierra Él se sigue manifestando a través de su cuerpo, que es la iglesia. Nuestro texto habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Ahora, los últimos 12 versículos del Evangelio de Marcos expresan dramáticamente esa relación de Cristo con la iglesia. Ahí en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 19 y 20. Vea conmigo Marcos 16, 19 y 20, por favor. Dice así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Aquí está, amén, revelado. Dice que Jesús fue recibido arriba en los cielos, se despidió de sus discípulos, pero dice que sus discípulos salieron a predicar y el Señor, dice, les ayudaba para que las señales fueran confirmadas. O sea, Jesús subió al cielo. Sin embargo, nos dice aquí la Escritura que el Señor, amén, estaba con ellos ayudándoles, ¿verdad? Ayudándoles, dice el Señor, y confirmando la palabra. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, esa revelación de esa relación entre Cristo y su iglesia esta mañana. Él ascendió, se sentó a la diestra de Dios, pero Él está visiblemente manifestado a través de su iglesia aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Él prometió estar con nosotros todos los días. ¿Por qué? Porque solamente porque Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Alguien que lea Mateo 28, versículo 20, por favor? Mateo 28, 20. Yo estoy con ustedes todos los días. O sea, Jesús está presente con su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Él ascendió a los cielos, pero Él nos dice, Él nos deja esa promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, los miembros de la iglesia son sus brazos, sus piernas, su boca, etcétera, ¿verdad? Entonces, la iglesia es la extensión del Señor Jesucristo esta mañana.
La iglesia de Cristo es la extensión de Él. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5, alguien que lo lea, San Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Aquí está el Señor hablando una palabra, una revelación acerca de que tenemos que permanecer junto a Él. O sea, somos parte de Él. La iglesia es parte de Él. Por eso la iglesia es el cuerpo. Jesús es la cabeza. Ahora los pámpanos son el cuerpo de la vid, literalmente. Y así como los pámpanos no pueden hacer nada sin la vid, así tampoco la iglesia puede hacer nada desconectada de Cristo como la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando hablamos del cuerpo, que es la iglesia, tenemos que entender que el cuerpo está unido por muchos miembros, ¿verdad? Diferentes miembros, partes exteriores como órganos, huesos, ¿verdad? Coyunturas, tendones, venas, arterias, etc. O sea, el cuerpo realmente es una unidad de muchos miembros, gloria a Dios, de muchos órganos, de muchas partes que componen el cuerpo humano. Y así es la iglesia. La iglesia, ¿verdad?, es la unidad de muchos miembros. Todo está unido entre sí. Ese debe de ser el caso de la iglesia de Cristo. Y se resume en una sola palabra: unidad. La unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios. Alguien que lo lea, capítulo 12, versículo 18. 1 Corintios 12, 18. Dice, Dios colocó los miembros, cada uno de ellos, como Él quiso. Versículo 20 y 21, alguien más, versículo 20 y 21. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hay una unidad entre los miembros. Versículo 26, alguien más que lea el versículo 26. De manera que sus miembros padecen, todos los miembros se unen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí está hablando el apóstol Pablo de esa cualidad, de esa realidad, de la unidad de los miembros que debe de haber, ¿verdad? Está hablando del cuerpo humano como una metáfora, ¿verdad?, de la iglesia, o más bien como la iglesia, una metáfora del cuerpo humano, gloria al Señor. Ahora, la iglesia está compuesta de muchos miembros, pero debe haber coordinación entre un miembro y otro. ¿Con qué propósito? Eso nos lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, lo voy a leer. En el versículo 12, Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito, ¿verdad?, de esa coordinación entre un miembro y otro, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo esta mañana, gloria a Dios. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de una unidad para propósitos. Una iglesia, ¿verdad?, o más bien un cristiano solitario por sí solo no puede hacer mucho, no puede hacer prácticamente nada. Un pastor, un misionero, un evangelista, no puede por sí solo hacer lo que puede hacer cuando tiene una iglesia que lo respalda. Por eso está hablando aquí de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros somos un compañerismo que tenemos líderes, tenemos pastores, tenemos un liderazgo, tenemos una iglesia madre, tenemos una iglesia líder aquí en México, que es Nogales, y tenemos una iglesia líder principal que es Prescott, Arizona. Y todo, ¿verdad?, esto ha funcionado por esa coordinación que hay, esa unidad que hay. Gloria a Dios. No hacemos las cosas nomás por hacer. O sea, no. Estaba platicando con un muchacho ahí, ¿verdad?, de ahí del trabajo, que es cristiano, de una iglesia, y me dijo: pastor, ¿dice usted, ha escuchado de la iglesia El Cielo? Sí, digo, de hecho, otra vez estaba viendo un video de una iglesia que está en Monterrey, se llama El Cielo la iglesia. Oh, dice, mi pastor fue para allá. Y cuando estaba escuchando esto dije, es algo, hermano, tan tremendo eso, porque se ven tantas cosas cuando no hay, ¿verdad?, un liderazgo, cuando no hay una autoridad. Se pueden cometer muchas cosas esta mañana erróneas.
Aleluya. Entonces, la coordinación en el cuerpo de Cristo es muy importante. Hay muchos dones, pero todos son ejercidos en armonía para lograr un fin. ¿Cuál es el fin? Primera de Corintios capítulo 12 nos dice, versículo 4 al 7, lo voy a leer, 1 Corintios 12, del 4 al 7. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Habla pues el apóstol Pablo del propósito de esa unidad también en los dones del Espíritu. Pues en una iglesia hay dones, ¿verdad? Hay iglesias, ¿verdad?, donde hay dones del Espíritu, los dones de profecía, los dones de hablar en lenguas, los dones de hacer milagros. Pero para que esos dones se ejerzan, se llevan a cabo, tiene que haber una congregación, una iglesia en sí, un grupo de gente que se reúne. Tiene que haber, ¿verdad?, autoridad, tiene que haber, ¿verdad?, coordinación, tiene que haber liderazgo, tiene que haber sumisión, ¿verdad? Tiene que haber, por decir así, reglas. Si no hay eso, no se puede llevar a cabo todo eso. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, porque la realidad es que hay cristianos que ellos dicen, yo no necesito congregarme en una iglesia para servir a Dios. ¡Qué gran error! Porque nadie puede servir a Dios sin congregarse en una iglesia. Eso es un engaño. Necesitamos congregarnos y reunirnos para formar el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que es la iglesia. Por eso quiero hablar en segundo lugar de la importancia de cada miembro y la sumisión. En nuestro texto de 1 Corintios 12, vamos a seguir leyendo algunos versículos. 1 Corintios 12, versículos 21 y 22, que ahorita leímos también ahí. Dice así, versículo 21 y 22: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Verdad? Aquí está Pablo hablando acerca de esa importancia que tiene cada miembro. Imagínese, si usted se machuca un dedo, usted va a sentir ese dolor en todo el cuerpo. ¿Cuántos se han machucado un dedo? Le cae algo en la uña y la uña se pone negra. Duele hasta el alma, decimos, me duele hasta el alma, ¿verdad? O la muela que le duele a Rafael. No, el dolor de muelas es algo tan, no puede estar a gusto, no puede estar, porque ese dolor, ¿verdad?, se transmite a todo el cuerpo. Cosas tan insignificantes, ¿verdad? Que uno se tropezó y sientes el dolor hasta la cabeza. Entonces aquí habla de la importancia, ¿verdad?, de cada miembro y la sumisión. El versículo 25 de ahí mismo dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Debemos preocuparnos porque un miembro es importante. Sería ilógico, ¿verdad?, que si usted, ¿verdad?, le duele una rodilla, usted, no me voy a preocupar por la rodilla. Es obvio que usted se va a preocupar porque le va a afectar para caminar. Usted, amén, si el dolor persiste, usted va a ir al médico, quizá le van a tener que sacar una radiografía de dónde proviene ese dolor. O sea, no podemos decir, no me voy a preocupar por ese dolor, porque realmente nos preocupamos. Y es lo mismo en la iglesia. ¿Cuánto dicen? Nos preocupamos por alguien que no viene a la iglesia, por alguien que se enfermó, por alguien que viene varios días sin venir a la iglesia. Debemos preocuparnos esta mañana. Y pues ahí donde entra ya el hacer algo, ¿no?, por esa persona, visitarle, animarle, no sé, etcétera. Dice el doctor F.F. Bruce, hace un comentario al respecto. Ningún miembro es menos parte del cuerpo que otro miembro, todos son necesarios. La variedad de órganos, extremidades y funciones es la esencia de la vida corporal. Ningún órgano podrá establecer un monopolio en el cuerpo apoderándose de los otros. Un cuerpo consistiendo de un solo órgano sería una monstruosidad. O sea, sería un monstruo, ¿verdad? Como esos personajes mitológicos como los cíclopes que solamente tenían un ojo. Es un monstruo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos dos ojos. Alguien con un ojo pues es un monstruo, ¿verdad? Un marciano con una cabezota es un monstruo.
¿verdad? O alguien con 3 brazos es como un monstruo. Entonces, un cuerpo consistiendo de un solo órgano es una monstruosidad. Entonces, cada miembro sea pequeño o grande, tiene mucha importancia en el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí vamos con la sumisión en el cuerpo. Hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo, pero hay una sola cabeza, el cual es Cristo. Y médica y científicamente es la cabeza la que controla todo el cuerpo, definitivamente, ¿verdad? El cerebro controla todo. Ahí es donde está el cerebro, y el cuerpo tiene que estar sometido al cerebro, a la cabeza, para que funcione correctamente. Gloria a Dios. Sin cabeza, como luego dicen, ¿verdad? Parece una gallina sin cabeza. Cuando le cortan la cabeza a una gallina, ¿cómo anda el cuerpo ahí? Hasta que cae muerta, ¿no? Pero mientras le queda un poco de vida, anda el cuerpo sin cabeza, anda por todos lados, chocando por aquí, chocando por allá. Entonces, la cabeza, qué importante que los miembros se sujeten a la cabeza, que es Cristo en este caso, ¿verdad? Entonces, debe de haber esa sujeción y también someterse unos a otros. Ahorita lo vamos a ver. Dice en Efesios 1:22, que es nuestro texto, ¿verdad? Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas, la cabeza, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, que es el cuerpo, que es la iglesia, y Cristo la cabeza, en esta mañana. Así es que hay 4 aspectos en que el creyente debe practicar la sumisión o el someterse. Primeramente, sumisión a Dios y a su Hijo Jesús. Tenemos que someternos a Dios y a Cristo esta mañana. Alguien que lea Efesios 5:24. Aquí hay varios textos, Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las pasadas todos sus amigos del prójimo. Amén. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. No vamos a enfocar en lo demás, ya es otro mensaje. Pero aquí la primera parte. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, dice. Sujetarnos a Cristo. Hebreos 2:8. Alguien que lo lea, Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todos los sujetaste bajo sus pies, bajo los pies de Cristo esta mañana. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, oirá de vosotros. Amén. Someternos a Dios. Entonces, el primer aspecto del creyente es someterse a Dios y a su Hijo Jesús. Segundo, someternos a los líderes de la iglesia puestos por Dios. Vamos a leer Hebreos 13:17. Voy a leer este primero. Hebreos 13:17 dice las siguientes palabras: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí está hablando el apóstol de obedecer y sujetarnos a los pastores o a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Esta mañana, 1 Corintios 16:16. Alguien que lo lea. 1 Corintios 16:16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que vivan y trabajan. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y diciéndoles: les ruego que se sujeten a todos aquellos que trabajan en la obra de Dios. Está hablando, ¿verdad?, de los que tienen un liderazgo dentro de la iglesia. Entonces dice Pablo: les ruego que se sujeten, porque quizás había problemas, gente que no quería sujetarse, gente, ¿verdad?, que no quería hacer lo que sus líderes les decían que tenían que hacer. Entonces, ahí hay un ruego para sujetarse a los líderes, ¿verdad?, de la iglesia en Corintio. 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13.
Versículo 13. Y que tengáis en mucha estima y amor por causa de todas, tener paz entre vosotros. Amén. Una vez más el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica, hablándoles acerca, ¿verdad?, de reconocer el trabajo de los líderes dentro de la iglesia. Tenerlos en mucha estima, dice, aquellos que trabajan en la obra de Dios. Hablando de sumisión a los líderes de la iglesia puestos por Dios. Tercer aspecto, sumisión el uno al otro en Cristo. Debemos de someternos el uno al otro. Eso habla la Biblia también. Imagínense, someternos el uno al otro. Voy a leer Efesios capítulo 5, primeramente, el versículo 21, ¿verdad? Es parte del texto. Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa palabra, ¿verdad?, son desafiantes porque hay gente que, ¿por qué me voy a someter? O inclusive cristianos, ¿por qué me tengo que someter al hermano? Bueno, Pablo está hablando de que eso es de Dios, someternos unos a otros en el temor de Dios. O sea, la sumisión debe de ser en el temor de Dios, no en forma de orgullo, no en forma, ¿verdad?, de sacar provecho o en forma egoísta, sino en el temor del Señor. Y esto es algo que debe de haber en las iglesias o en la iglesia de Cristo. Someterse el uno al otro. Primera de Pedro 5:5, alguien que lo lea. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someternos unos a otros, dice, todos sumisos unos a otros. Eso es algo tremendo, iglesia. Cuarto aspecto, sumisión a los gobernantes de la sociedad. ¿Cómo la ven? También, de hecho, la Biblia dice que los gobiernos han sido puestos por Dios. Ahorita vamos a leer un texto de eso. Entonces, si los gobiernos han sido puestos por Dios, entonces rebelarse contra un gobierno es rebelarse contra la autoridad puesta por Dios. Obviamente no sabemos que hay gobiernos tiranos, hay dictadores que en vez de ayudar a su país, a su pueblo, los explotan. Sabemos que hay excepciones, pero la mayoría, ¿verdad?, de los presidentes, de los gobernadores, quieren un bien para su país. Y dice la Biblia que debemos de someternos a ellos, siempre y cuando tal sumisión no requiera desobediencia a los mandamientos de Dios, de las Escrituras, a las enseñanzas, ¿verdad?, de las Escrituras, obviamente. No vamos a someternos, nunca vamos a aceptar la iglesia de Cristo, los cristianos, nunca vamos a aceptar el aborto, porque está en contra de los principios bíblicos. ¿Cuántos dicen amén? Nunca vamos a aceptar el matrimonio gay, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Nunca vamos a aceptar eso porque está en contra de los principios divinos. Pero sí sabemos y entendemos y debemos entender que debemos de someternos a los gobernantes de la sociedad por cuestión bíblica, porque sí lo declara la palabra de Dios. Vamos a leer dos textos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 al 17, lo voy a leer. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tenían libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Está hablando de someternos a los gobernadores, a los gobernantes. Inclusive dice que debemos de honrarlos, honrar al rey. Pablo lo escribió, el apóstol Pablo, un gran erudito de las Escrituras, un hombre que estaba conectado con Dios. Le está hablando acerca de honrar a los gobiernos. Pablo lo hizo. En una ocasión, cuando él se dirigió, ¿verdad?, a un gobernador llamado Festo,
él se expresó de esta manera: oh excelentísimo Festo. A pesar de que lo estaban atacando, él se expresa así. Esa palabra excelentísimo es algo muy especial. La otra vez estaba viendo, ¿verdad? A veces que hacen reuniones, ¿verdad? Los países más ricos del mundo se reúnen los gobiernos. Y yo en la ONU, por ejemplo, cuando se dirigen, el que está dirigiendo ahí, se dirigen a otro presidente, así lo llaman: el excelentísimo presidente, mi primer ministro de Canadá. Aleluya. Así lo llaman, porque es una palabra para expresar una honra hacia la persona y lo que representa ese gobierno. Y Pablo dice: debemos de honrar a los gobernantes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo esta mañana? Así es que es su misión. Aquí, ¿verdad? Terminamos con la cuestión de la sumisión. Quiero hablar en tercer lugar: el cuerpo de Cristo y la iglesia local. El cuerpo universal de Cristo consiste del número total de cristianos genuinos, obviamente, de todas las edades y los tiempos en el cielo y en la tierra. Pero es necesario entender que los creyentes tienen que pertenecer a alguna iglesia local. O sea, en otra palabra, no puedes ser contado como un cristiano genuino si no te estás congregando periódicamente en una iglesia local. Es lo que yo les decía hace un momento. No se puede ser cristiano solitario, ser un llanero solitario y decir: yo soy cristiano pero no me gustan las iglesias, ni tampoco me gustan los pastores, tener pastor. Eso no es ser cristiano. Un cristiano genuino se congrega, pertenece a una iglesia local. Entonces, los siguientes hechos discuten la necesidad de la relación a una iglesia local, de unirnos a una iglesia local. Primero, Jesús estableció que su pueblo estaría relacionado a una iglesia local. Él lo declara en Mateo capítulo 18, en el versículo 20. Alguien que lo lea, Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí está Jesús haciendo la primera declaración de formar una iglesia, ¿verdad? Él está diciendo: donde están dos o tres congregados. Él no dijo: donde está uno alabándome, allí estoy yo. ¿Por qué no dijo eso el Señor? Bueno, Jesús, hermano, nuestro Señor, desde un principio estableció la necesidad de congregarse, de formar una iglesia local. Por eso le está diciendo: donde están dos o tres, o sea, de dos en adelante, ya hay una iglesia local ahí. Hay una iglesia que se reúne, es parte del cuerpo de Cristo. Y Jesús dice: donde están dos o tres congregados, yo estaré en medio de ellos. O sea, ciertamente en nuestras casas podemos orar, podemos leer la Biblia, podemos escuchar alabanza y sentimos la presencia de Dios. Pero nunca hemos de perder de vista la necesidad de formar la iglesia local, que es parte del cuerpo de Cristo. Y eso se lleva a cabo cuando nos congregamos, cuando venimos a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el cristiano periódicamente está congregándose en una iglesia. Amén. Segundo, todas las epístolas del Nuevo Testamento están dirigidas a iglesias locales o a líderes de iglesias locales. Todas las epístolas. Cada epístola: Filipenses era la iglesia de Filipos, Tesalonicenses, la iglesia de los tesalonicenses, Corintios, la iglesia de los corintios, Efesios, la iglesia de los efesios o de Éfeso. O sea, cada una de esas epístolas de Pablo eran dirigidas a iglesias locales. ¿Por qué? Porque se congregaban ahí. Había una iglesia en Éfeso, había una iglesia en Tesalónica, había una iglesia en Macedonia, había una iglesia en Corinto, había una iglesia, ¿verdad?, en Filipos, etcétera, etcétera. Efesios 4, bueno, la tercera: todos los ministerios que son dones de Dios están dados a los cuerpos locales para perfeccionar a los santos para el ministerio el uno al otro. Y leemos ahí en Efesios 4, lo voy a leer, Efesios 4 del 11 al 16. Dice así, el 11 al 16. Yo, para irme más rápido, por eso lo leo estos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación, para ir edificándose en amor. Aquí está, ¿verdad? Pablo hablando acerca de que todo esto, hermano, los ministerios que son los dones de Dios, están dados a grupos locales, a iglesias locales. No es para uno solo, sino dentro de la iglesia local. Cada iglesia en la tierra es una iglesia local y juntas todas formamos el cuerpo de Cristo esta mañana, ¿verdad? Toda la bendición de estos ministerios se reciben dentro de una iglesia local. ¿Cuántos dicen amén? No es para los cristianos que no se congregan, sino para los que se han adherido a una iglesia local. Tercero, los creyentes tienen orden de Jesús de participar juntos de la cena del Señor hasta su regreso. Este es otro aspecto también aquí. ¿Verdad? Solamente cuando nos reunimos podemos llevar a cabo la cena del Señor. Uno solo no puede hacer la cena del Señor, sino dos o tres que se congregan. Cuarto, la operación de los dones del Espíritu pueden funcionar solamente por un cuerpo local. 1 Corintios 14, 12, alguien que lo lea. 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues, cuando anheláis dones espirituales, procurad abandonar en ellos para edificar de la iglesia. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? De que los dones del Espíritu pueden funcionar solamente en la iglesia, dentro de la iglesia. Sabemos que ha habido de repente, ¿verdad? Yo recuerdo a una persona que llegó hace muchos años en Mazatlán, ¿verdad? Llegó alguien ahí que era evangelista, bueno, según él, pero solo. Él dice, yo soy evangelista, traía una Biblia más o menos como esta que tengo yo aquí, no sé si estaba más grande, y traía una mochila, era todo. Y como que muy espiritual se escuchaba, ¿no? Pero no sabíamos ni de dónde venía, ni de dónde iba. Simplemente él se presentó en la iglesia. Recuerdo un día en la oración, estábamos ahí orando, estaba el pastor, en ese tiempo era mi suegro, y yo soy evangelista y acá y allá, y quedamos así. Pero ¿de dónde? No soy evangelista, Dios me llamó a ser evangelista, no soy de ninguna iglesia, no pertenezco a una iglesia, soy evangelista. No, pues no, ¿verdad? No funciona así esto, mis hermanos. Aleluya. Es en un cuerpo local donde se operan los dones del Espíritu. Amén, en esta mañana. Quinto, Dios ha colocado los miembros en el cuerpo como Él quiso. 1 Corintios 12, versículo 18. Alguien que lo lea. 12, 18. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Amén. Gloria a Dios. Si los miembros del cuerpo forman un cuerpo, obviamente, los miembros cristianos tienen que formar la iglesia. Un solo miembro no puede ser el cuerpo. Tiene que unirse a otro miembro para formar el cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Es muy obvio eso. ¿Cuántos lo entienden esta mañana? Sexto o séptimo, ya no me acuerdo ni cuál es este. A fin de que los cristianos, dice, lleven a cabo la comisión de Cristo, debe haber comunión, crecimiento de la iglesia visible y la obra mutua de evangelismo y misiones mundiales. En el libro de Hechos, el último texto, vamos a leerlo, Hechos capítulo 11, ¿verdad? Versículos 26 al 30. Hechos 11, 26 al 30. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorrer a los hermanos que habitaban en Judea
lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es necesario, ¿verdad?, que haya una iglesia para que se pueda llevar a cabo toda la obra que tiene que ver con el evangelismo, con el ayudar, con las misiones, con el crecimiento de la iglesia. Y esto solamente se lleva a cabo cuando hay una iglesia local compuesta por varios miembros funcionando esta mañana. Vuelvo a repetir, un solo cristiano no puede hacer lo que puede hacer una iglesia. Un cristiano que no se congrega simplemente va a estar ahí, solo y su alma. Y quizás Dios ahí de repente, ¿verdad?, lo toque, pequeños toques de Dios. Pero hermanos, eso no es bíblico, no es de Dios. Lo bíblico es congregarnos, ser parte del cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza, la iglesia su cuerpo. Y así es como funciona esto, gloria al Señor. Entonces esto es algo muy práctico, simplemente tenemos que aplicarlo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Gloria a Dios. Bueno, pues es todo lo que yo traigo. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios en esta mañana. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Tiempo para preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda esta mañana? ¿Algún comentario? A ver.